Dentro de los mandamientos de la Iglesia está el que debemos confesarnos y comulgar por lo menos una vez al año por Pascua de Resurrección. Y cuando uno se pone a meditar en todo esto que dice el catecismo, todo lo que es la Eucaristía, que Cristo inventó, esa presencia solo por nosotros, solo para que no nos quedáramos solos, solo para estar a nuestra disposición, dice uno, no es posible que la Iglesia tenga que crear un mandamiento para obligarnos a comulgar siquiera una vez al año. No es posible, ¿verdad? Impresiona hasta dónde llega la indiferencia del hombre, su desconocimiento del amor de Dios, su falta de correspondencia al amor, esa indiferencia al amor más grande, el verdadero, que es el divino, que haya tenido que crear un mandamiento, como quien dice, acérquense al amor siquiera una vez, y todavía haya quien no cumpla ese mandamiento. ¿Cuál será el dolor de Dios de ver tanta indiferencia de parte nuestra, tanta apatía, tanto desamor de parte nuestra para Él? Dice si es posible en tiempo de Pascua. La Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. Que quien realmente ha comprendido el sentido de la Eucaristía y tiene la posibilidad, debe ir a misa diaria. Si realmente ha comprendido, si realmente lo valora. Otra cosa es que ya realmente no pueda, porque el horario de trabajo no se lo permita o por las distancias en algunos casos, pero para quien pueda, que tenga tiempo para todo, menos para la misa, sí es un dolor para Jesús. Sobre todo es un dolor para Él, que ve que se puede levantar más tarde, entonces prefiere quedarse durmiendo, prefiere hacer otras cosas y no sacar una hora para unirse a Él y ofrecerse en la Eucaristía y comulgarlo. Ya los otros numerales ya hablan más específicamente de la comunión bajo la especie de pan, que sabemos que si se nos da bajo la especie de pan como regularmente se nos da, también allí estamos comulgando la sangre de Cristo, no solo su cuerpo y su sangre. Se recibe en el pan todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía, numeral 1390. En el rito latino, porque el rito ortodoxo sí todavía se comulga siempre bajo las dos especies, en el rito latino es más común solo bajo la especie de pan por cuestiones pastorales, ¿no? Como ya lo decía el Papa, la comunión bajo las dos especies debe darse solo cuando se tenga la certeza que no va a sobrar mucho vino. Entonces, son cuidados que tienen que tener, porque lo que sobra no es vino, sino sangre de Cristo. La comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las dos especies, ya que en esta forma se manifiesta más perfectamente el signo del banquete eucarístico. Por eso en las misas especiales, solemnes, en las solemnidades regularmente el sacerdote da la comunión bajo las dos especies, que es una forma de participar más plenamente del banquete eucarístico. Vamos a leer unos cortos capítulos que hablan de cómo comulgar. Son del volumen 11. El primero del capítulo 106. Al hacer la comunión debemos hacerla como hizo Jesús al comulgarse a sí mismo. Capítulo 106, 106. Ya ahorita no sé porque lo tengo aquí en italiano. Si tuviera la fecha se las dijera, pero no la tengo. Hija mía, dice Luisa, después de haber recibido la comunión pensaba, ¿cómo debo ofrecerla para complacer a Jesús? Y él me dijo, hija mía, si quieres complacerme, ofrécela como la ofrecí en mi misma humanidad. Yo, antes de comunicar a los otros, me comulgué a mí mismo y quise hacer eso para darle al Padre la gloria completa de todas las comuniones de las criaturas, para encerrar en mí todas las reparaciones de todos los sacrilegios, de todas las ofensas que debía recibir en el sacramento mi humanidad. Encerrando en la voluntad divina encerraba todas las reparaciones de todos los tiempos, y recibiéndome a mí mismo me recibía dignamente. Y así como todas las obras de las criaturas fueron divinizadas por mi humanidad, así quise sellar con mi comunión las comuniones de las criaturas. De otro modo, ¿cómo
podría la criatura recibir a un Dios? Fue mi humanidad que abrió esta puerta a las criaturas y les mereció el recibirme. Ahora tú, hija mía, hazla en mi voluntad, únela a mi humanidad. Así encerrarás todo y yo encontraré en ti las reparaciones de todos, la complacencia de todo y mi propia complacencia. Aún más me encontraré otra vez a mí mismo en ti. Y en el capítulo 126 del mismo volumen dice: cuando yo instituí el sacramento eucarístico y comuniqué a los apóstoles, yo me comulgué a mí mismo en la voluntad del Padre, y con eso no solo reparaba todo, sino encontrando en mi divina voluntad la inmensidad, la omnividencia de todo y de todos. Por eso abrazaba a todos, me comunicaba a todos, y viendo que muchos no iban a tomar parte en el sacramento y el Padre ofendido porque no querían recibir la vida, yo daba al Padre la satisfacción, la gloria, como si hubieran recibido la comunión, dando al Padre por cada uno la satisfacción y la gloria de una vida divina. También tú haz la comunión en mi voluntad. Repite eso que hice yo, y así no solo repararás todo, me darás a mí mismo a todos, como yo hice de darme a todos, y me darás gloria como si todos se hubieran comunicado, o como si todos estuvieran comunicados conmigo, unidos a mí. Mi corazón se siente enternecido al ver que la criatura, no pudiendo darme nada de sí, que sea digno de mí, toma mis cosas, las hace suyas, me imita como he hecho yo, y para complacerme me lo da. Y yo, en mi complacencia, voy repitiendo: qué bueno, hija mía, has hecho lo mismo que he hecho yo. En los capítulos 127, 136 y 140 del mismo volumen 11 nos hablan de lo mismo. Jesús nos enseña cómo comulgar en su voluntad. Repito los capítulos 106, 126, 127, 136 y 140. Los frutos de la comunión, a partir del numeral 1390. El fruto principal de la comunión es la transformación en aquel que recibimos. El comulgar acrecienta nuestra unión con Cristo. Ese es el fruto principal, nos une con Cristo y nos transforma en Él. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 56, Jesús lo dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Ya nos está hablando de esa unificación. Nos transformamos en Él y Él mora en nosotros, nos hace inseparables de Él. Por eso la verdadera vida del cristiano tiene como fundamento la Eucaristía. En Juan 6, en el mismo Evangelio de San Juan, el mismo capítulo, en el versículo siguiente, el 57 dice: lo mismo que me ha enviado el Padre, que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Que equivale a decir, tendrá mi misma vida, vivirá por mí, tendrá mi vida porque Él es la vida. Muy interesante esto que anota aquí el Catecismo. Cuando en las fiestas del Señor los fieles reciben el cuerpo del Hijo, proclaman unos a otros la buena nueva de que se dan las arras de la vida, como cuando el ángel dijo a María Magdalena: Cristo ha resucitado. Claro, porque el que comulgamos es un Cristo vivo, resucitado. He aquí que ahora también la vida y la resurrección son comunicadas a quien recibe a Cristo. Y está clara la comparación entre el alimento material y el alimento espiritual, que es Cristo mismo en la Eucaristía. Lo que produce el alimento material. ¿Qué produce el alimento material? Nos da la vida corporal, toda la fuerza, todas las vitaminas, toda la energía, todo lo que necesita el cuerpo para estar vivo, para estar activo, para estar sano, lo da el alimento. De la misma manera, la comunión con la carne y la sangre de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, acrecienta, renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo. La gracia necesita ser alimentada. Si no comulgamos, el alma se debilita.
y la persona empieza a perder el gusto por lo espiritual, empieza a sentir pereza por lo espiritual y se forma una anemia espiritual. Una señal de anemia en el cuerpo: se pierde el apetito, se pierden las fuerzas, la persona vive como desganada, como sin ánimo. Así pasa en el alma. La persona va sintiendo esa pereza por las cosas de Dios, por el espíritu, por la oración, se debilita, cae fácilmente en el pecado porque no tiene fuerza, no tiene la fuerza espiritual. El mundo está lleno de anemia. Siempre, en toda edad, necesitamos ese alimento eucarístico. Por eso es que fíjense que es fruto de la ignorancia. No, yo que voy a ir a misa, si yo desde preescolar estoy oyendo misa todos los días en el colegio, ya oí todas las misas de mi vida, como para decirle, sí, ya te comiste todos los almuerzos que ibas a comer en tu vida, de que naciste estás almorzando, estás desayunando, ¿y por qué no dejas de desayunar? Ya te tomaste todos los desayunos que ibas a, ¿cuántas veces hasta 2 desayunos? Pero es primero la ignorancia, segundo, nuestra razón, porque no hay fe, nuestra razón no está al servicio de lo espiritual. Y entonces nuestra razón pone el cuerpo por encima del espíritu, cuando lo lógico es que por razón, por lógica, nosotros sepamos que lo espiritual está por encima de lo corporal. Pero en la práctica, cuando no hay esa fe y cuando hay esa ignorancia, todo se trastorna. Entonces se coloca lo corporal por encima de lo espiritual y a lo espiritual pues se le deja en último lugar. Por eso la comunión nos separa del pecado, porque se convierte en nuestra fuerza, nuestra energía para vencer las tentaciones. Porque el cuerpo y la sangre que recibimos se nos ha dado ¿para qué? Para nuestra salvación, para el perdón de los pecados. Y por eso la Eucaristía primero nos purifica. La comunión perdona los pecados veniales, una comunión bien hecha. Nos purifica para después unirnos con Cristo. Nos preserva de los pecados futuros. Es la vida del alma. La Eucaristía es la vida del alma porque la Eucaristía es Cristo y Cristo es nuestra vida. Cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor. Eso decimos, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Si anunciamos la muerte del Señor, nos dice San Ambrosio, anunciamos también el perdón de los pecados, porque Él murió ¿para qué? Para vencernos del pecado. Si cada vez que su sangre es derramada lo es para el perdón de los pecados y en cada Eucaristía se renueva ese sacrificio, debo recibirle siempre para que siempre me perdone los pecados. La Eucaristía es alimento y es remedio, porque es fuerza. Igual que el alimento material nos restaura las fuerzas, igual el alimento espiritual fortalece la caridad, fortalece las virtudes, le va dando a nuestra voluntad el gusto por las cosas del cielo. La caridad en la vida cotidiana tiende a debilitarse, el Evangelio lo dice, que al final de los tiempos habrá tanta maldad en el mundo que la fe y la caridad en muchos se enfriará. Dice, el amor en muchos se apagará, pero solo el que persevera hasta el fin se salvará. ¿Quién nos da fuerza de permanecer en el bien y en el amor por encima de todo mal, como hay ahora en el mundo de egoísmo, de venganza, de envidia? ¿Quién nos va a dar la fuerza para permanecer en el bien y en el amor, sino el mismo Jesús? Por eso fortalece la caridad en la vida cotidiana, que tiende a debilitarse. Y esa caridad vivificada, hecha vida, es la que perdona los pecados veniales. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor, nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él. Esta es la razón por la que la comunión nunca debe dejarse. Si tú tienes una incapacidad de perdonar, te hicieron un mal enorme y sientes interiormente ese resentimiento, ese rencor, ese gusanito ahí, puede que no se te quite de la noche a la mañana. Ya te confesaste, pero sigues ahí, no lo quieres tener. ¿Quién te va a sanar? La Eucaristía. No dejes de comulgar, porque tú no quieres sentir eso. Tú sabes que tienes que perdonar. Tu voluntad ya perdonó, tu voluntad, pero tienes ese sentimiento negativo que te vuelve cada rato y te revuelca interiormente. Ya allí necesita ser sanado, pero tu voluntad no está haciendo mal.
Entonces, cada que comulgues, entrégale a Jesús esa miseria. Entrégaselo y verás que ahí eso te va a sanar. Uno no puede dejar de comulgar porque tenga ese sentimiento, porque tu voluntad no está de acuerdo con ese sentimiento. Que es que muchas veces las personas dejan la comunión por cualquier cosa y no puede ser así. Solo el pecado mortal nos impide comulgar. Y realmente el católico que vive en unión con Cristo y por cualquier debilidad peca mortalmente, no se soporta en pecado mortal, cuanto antes se confiesa. Así cuando hay antipatías en las relaciones con las criaturas, cuando se dan roces frecuentes, cosas que uno no puede vencer con su propia voluntad, pero no las quiere porque sabe que no son evangélicas, que no las quiere Cristo, pues una forma de sanarse es en el momento de la comunión, como echar en ese horno ardiente de su corazón todas esas miserias que por nosotros mismos no podemos combatir, y Él en su infinita misericordia, cuando Él quiera, nos sanará. Porque Cristo murió por nuestro amor, cuando hacemos conmemoración de su muerte en nuestro sacrificio, pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique el amor. Suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros corazones, con el objeto de que consideremos al mundo como crucificado para nosotros y sepamos vivir crucificados para el mundo. Qué importante es esto hoy. El católico verdadero tiene que considerar al mundo crucificado para él. El mundo para mí está muerto y yo debo estar muerto para el mundo. Y mundo es todo lo que se opone a Dios: costumbres, criterios, pensamientos, modas, hábitos. Estar crucificados, que no nos importe el mundo, ni lo que diga, ni lo que piense, ni lo que comente. Y llenos de caridad, muertos para el pecado, vivamos para Dios. Ya habíamos visto, la Eucaristía nos preserva de pecados mortales porque nos da la fuerza. Cuanto más participamos de la Eucaristía, más progresamos en esa unión con Dios, tanto más difícil se nos hace el pecado mortal. Y lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los que están en plena comunicación con la Iglesia. ¿Quiénes están en plena comunicación con la Iglesia? Los que están en gracia, porque el que está en pecado mortal está muerto. No está en plena comunicación con la Iglesia. El que está excomulgado no está en plena comunicación con la Iglesia. El que no ha sido bautizado no está en plena comunicación con la Iglesia, ¿ya? Y la Eucaristía también fortalece esa unidad del cuerpo místico, porque comemos de un solo pan, formamos parte de un solo cuerpo. Y eso va formando esa unidad, la renueva, la fortalece, la profundiza. Esa incorporación a la Iglesia, ese sentirnos miembros de un mismo cuerpo, que es lo que el bautismo ya ha hecho en nosotros. San Pablo lo dice: por el bautismo fuimos llamados a formar un solo cuerpo, y la Eucaristía realiza esto. El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Es interesante lo que dice San Agustín. Si vosotros mismos sois cuerpo y miembros de Cristo, que es una verdad que tenemos que estar meditando, sentirnos miembros de Cristo, que cuando nosotros vivamos esa realidad, ya no nos sentimos dueños de nada. El dueño es Cristo. Yo soy un dedo de Cristo, yo soy una uña, soy una parte de Cristo. Sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor. ¿Qué está en la mesa del altar? El cuerpo de Cristo. Si yo formo parte de ese cuerpo, yo estoy en el altar. Y recibís este sacramento vuestro. Qué interesante. Respondéis amén. Padre dice, el cuerpo de Cristo. ¿Qué decimos? Amén. ¿Qué estamos diciendo? Es verdad. Creo que es el cuerpo de Cristo. A lo que recibís, con lo que respondiendo lo reafirmáis. Hoy es decir, el cuerpo de Cristo, y respondes amén. Por lo tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu amén sea verdadero. Sentirnos miembros. Y sintiéndonos miembros, pues es el cuerpo todo. Lo importante, un miembro sin el cuerpo no tiene importancia. La Eucaristía también nos entraña un compromiso con los pobres, con los más desheredados,
porque Jesús lo dijo. Me disteis de comer, me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y fuisteis a verme. El reconocer a Cristo en el hermano. San Juan Crisóstomo se lo decía a los primeros cristianos: has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano. Deshonras esa mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú aún así no te has hecho más misericordioso. Y en cuanto a la unión con los cristianos, pues con dolor se reconoce que hay muchas desuniones, muchas rupturas que no permiten esa participación común en la mesa del Señor. Ese es el anhelo ahorita del Santo Padre, la unidad de los cristianos, precisamente para que se haga realidad ese un solo cuerpo, los que comemos un mismo pan. En las iglesias orientales no están en plena comunión con la Iglesia Católica, las que no están en plena comunión porque todavía no obedecen al Papa y hay una diferencia con algunas verdades, celebran la Eucaristía con gran amor. Esas iglesias, aunque están separadas, son verdaderos sus sacramentos. Los sacramentos de los ortodoxos son verdaderos, en virtud de la sucesión apostólica, porque los obispos de ellos vienen de la sucesión apostólica de la Iglesia Católica. El sacerdocio y la Eucaristía con los que se unen aún más con nosotros como vínculo estrechísimo. Esta cierta comunión in sacris es precisamente cuando se va a países donde no hay sino misas ortodoxas, ¿ya? Entonces se puede, por eso dice aquí, una cierta comunión in sacris, por tanto en la Eucaristía, no solamente es posible, sino que se aconseja en circunstancias oportunas y aprobándolo la autoridad eclesiástica. Es que los ortodoxos no obedecen al Papa. De estas son las que hablan aquí, ¿sí? Por eso en la próxima clase les traigo más clarito eso, todas las que sí son, para que lo tengamos bien presente. Las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma Protestante, separadas de la Iglesia Católica, sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han conservado la sustancia genuina e íntegra del misterio eucarístico. Son todas las sectas protestantes nacidas de la Reforma. Por esto, para la Iglesia Católica, la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible. Algunas de ellas hacen solo la memoria, reparten pan y vino, pero no es misa. Sin embargo, estas comunidades eclesiales, al conmemorar en la Santa Cena la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida y esperan su venida gloriosa. Hay unas que tienen la cena, pero no tiene la validez del sacrificio eucarístico. El numeral 1401 tiene indicaciones pastorales muy importantes. Vamos a leerlo textualmente. Sí, a juicio del ordinario, ya sabemos que el ordinario del lugar es ¿quién? El obispo. Se presenta una necesidad grave. Los ministros católicos pueden administrar los sacramentos, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos a cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, pero que piden estos sacramentos con deseo y rectitud. En tal caso, se precisa que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y estén bien dispuestos. Entonces, porque no, que es protestante, pero si lo pidió y lo desea, entonces. Y ya el último significado y realidad eucarística es que la Eucaristía es prenda de la futura gloria. Lo decimos, oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. ¿Qué es la prenda? La garantía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Se nos está dando la garantía de esa vida eterna, de esa vida futura. Por eso la Eucaristía nos anticipa esa gloria celestial. Es que es todo el Dios que comemos, porque donde está Cristo está el Padre y está el Espíritu Santo. Es la Trinidad en pleno que viene a nosotros. Es algo muy grande, es una anticipación del cielo. Máxime que en la misa estamos unidos con toda la iglesia triunfante, todo el cielo está ahí. Cuando cantamos el santo, nuestras voces se unen a todo el coro celestial. Estamos en una unidad de voluntad con ellos.
En la última cena, Jesús mismo le hizo ver esta realidad a los discípulos, cuando les dijo: y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, recuerda esta promesa y su mirada se dirige hacia el que viene. Ven, Señor Jesús. Que tu gracia venga y que este mundo pase. Ese debe ser el anhelo de todo católico, que este mundo pase para Él. O sea, esa unión definitiva con Él. Para el verdadero católico, la muerte tiene que convertirse en un anhelo, no en un miedo, sino en un anhelo. ¿Por qué? Porque Jesús está en la Eucaristía, pero es una presencia velada. Todo aquí en la tierra está velado. Cuando se rompan los velos de esta humanidad nuestra, todo se nos desvelará. Por eso celebramos la Eucaristía mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el Padre Nuestro pedimos que venga su reino, para gozar todos juntos de la plenitud eterna de su gloria. Esto se nos dice en la misa: allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo nuestro Señor. Eso está en la plegaria eucarística, la número 3. Es esa esperanza de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, de ese reino de verdad, de justicia, de amor, de paz que se nos ha prometido. La prenda más segura es la Eucaristía. Y esto que la Eucaristía expresa, prenda de la futura gloria, tiene que hacerse vida. Si realmente nosotros comulgamos, recibimos estos frutos de la comunión. El miedo a la muerte se nos convertirá en anhelo, y de anhelo pasará a ser gozo, una espera gozosa de la muerte. Pero son gracias, fruto de la comunión, de una buena comunión. Ahora, sobre estos frutos de una buena comunión, les cuento que tenía el volumen 8 y se me esfumó. Si lo ven por ahí lo dejé. Gracias, Lore. El volumen 8 trae 2 capítulos muy interesantes. Dice que por qué, habla de las distracciones al comulgar y habla de los frutos de la comunión. No, esto no tiene capítulo. Cuando habla de la distracción en el comulgar, el volumen 8 está en la página 42. Dice: las distracciones del alma en la comunión. Habiendo oído que una persona decía que fácilmente se distraía en la comunión, estaba diciendo en mi interior: ¿cómo es posible distraerse estando contigo? ¿Acaso no queda uno todo absorto en ti? Jesús vino y me dijo: hija mía, si el alma sufre distracciones, es señal de que no se ha dado toda a mí. Porque cuando el alma se ha dado toda a mí, siendo cosa mía, yo sé tener bien custodiado el don. En cambio, cuando en virtud del libre albedrío no me dan todo, yo no puedo tener esa custodia especial y estoy obligado a sufrir las cosas molestas que distraen y turban mi unión con ellas. Cuando el alma es toda mía, no hace ningún esfuerzo para estarse tranquila, y es mi trabajo el no dejar entrar ninguna cosa que pudiera perturbar nuestra unión. Es señal de que no se ha dado toda a mí, se ha reservado. Y este es de él, le voy a dar la fecha, 23 de noviembre de 1907. Y el 8 de enero de 1909, en el mismo volumen 8 de enero de 1909, 100 en página, no anoten la fecha porque los volúmenes varían según la impresión. Dice: ¿qué será lo mejor para poder estrecharme y unirme más con Jesús en la comunión? Entonces él le dice, o sea, para que realmente haya un buen fruto en la comunión. Para estrecharte más íntimamente conmigo hasta llegar a perder tu ser en mí, ¿qué es lo que tiene que suceder? Así como yo lo transformo en ti, debes tomar en todo lo que es mío y dejar en todo lo que es tuyo. El niégate, ¿no? De manera que si piensas siempre en cosas santas y que se refieren solamente al bien, al honor y a la gloria de Dios, dejas tu mente y tomas la divina. Si hablas, si obras el bien solo por amor a Dios, dejas tu boca y tus manos y tomas mi boca y mis manos. Si caminas por senderos santos y rectos, caminarás con mis mismos pies. Si tu corazón me ama solo a mí, dejarás tu corazón, tomarás el mío y me amarás con mi mismísimo amor. Y así de todo lo demás.
Así que tú quedarás revestida de todas las cosas mías y yo de todas las cosas que yo mismo pongo en ti y que son mías. Dice más adelante, que el alma llegue a no reconocerse más a sí misma, sino al ser divino en ella, no reconocerse a sí misma. Y si nos consideramos miembros de Cristo, ya no nos reconoceremos más a nosotros mismos, sino a Cristo. Es el fruto de las buenas comuniones y la finalidad divina al quererse dar en comunión a las almas. Pero cuán frustrado queda mi amor y cuán poco fruto recogen las almas en este sacramento, hasta el punto de que la inmensa mayoría, miren lo que dice Jesús, la inmensa mayoría queda indiferente y aún nauseada de este alimento divino, porque no se mantiene esa unión, esa intimidad con Él. Uno de los secretos en las alabanzas dice que hay que mantener el entendimiento, la memoria y la voluntad en orden a Dios, porque esos son los canales de oro a través de lo cual Él viene a nosotros y nosotros vamos a Él. Si a lo largo del día no mantenemos esas tres potencias en orden a Él, pensando solo en Él, recordándolo solo a Él, haciendo todo solo por Él, la Eucaristía pierde su fruto, se diluye y no se produce lo que se quiere, que es la transformación en Él. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.